Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo vuelo de Reporte Aéreo Mundial. Hoy tenemos un material exclusivo para que usted disfrute y entienda cómo funciona la guerra Rusia-Ucrania. También tenemos nuestra editorial, noticias, novedades y todo lo que a usted le interesa. Así que sin pérdida de tiempo, embarcamos, ajustamos cinturón y comenzamos a volar de esta manera. A las 2:31 del 16 de julio de 2026, este dron de 60 kilos estaba a 11 minutos de destruir algo que Rusia nunca va a volver a construir. Y no es broma ni exageración. La última línea de ensamblaje del Tu-95 cerró en 1992. Salieron 90, no hay más. No hay repuestos, no hay fábrica, no hay una versión nueva esperando. Cada uno que se pierde para siempre. Pero hay que entender lo que significa este avión. El Tu-95 es una bestia de la Guerra Fría. 4 motores de hélice tan brutales que las puntas de sus aspas rompen la barrera del sonido. Es tan escandaloso que, durante décadas, los submarinos de la OTAN lo detectaban bajo el agua, a kilómetros de distancia. Simplemente el bombardero más escandaloso jamás construido. Y esa madrugada, en la base aérea de Angels 2, uno de ellos estaba totalmente descubierto a la intemperie mientras un sargento del equipo de tierra firmaba el turno más tranquilo del mes. Su radar incluso vio acercarse a la amenaza, pero no la reconoció, porque el arma que venía a matar a su bombardero no tenía forma de arma ucraniana. Tenía la forma exacta de una de las armas más populares y usadas por Rusia. Pero antes, rebobinemos 5 horas. Desde un campo de trigo al este de Ucrania, a las 21:27 de la noche, 3 tipos bajan de una camioneta. No hay pista, no hay torre de control, no hay nada que se parezca a una base aérea. Solo una catapulta montada sobre un remolque, apuntando a la oscuridad del noreste. Uno de ellos revisa por última vez la correa que sujeta la ojiva. 18 kilos de explosivo, del tamaño de una hielera de playa, encajados justo donde un avión de verdad llevaría al piloto. Aprieta un botón, el motor de gasolina tose, arranca, y 60 kilos de madera y fibra de vidrio salen disparados al cielo con un zumbido de podadora furiosa. Se llama Batyar. En ucraniano significa el pícaro, el tramposo, el chico del barrio que se mete donde no lo llaman. El nombre le queda perfecto, porque para cuando esos 3 tipos terminen de recoger la catapulta, el pícaro ya estará cruzando la frontera rumbo a la base de bombarderos más importante de Rusia. Son 800 kilómetros en un viaje solo de ida. Ahora, mira bien esta cosa, porque es fea a propósito. No tiene el fuselaje pulido de un misil de crucero. Es una tabla voladora con motor de cortacésped. Y esa fealdad es su genio. El Batyar nació en una startup llamada Deep Street Dash, fundada en el otoño de 2024 por un grupo de ingenieros que decidió que el camino más corto para destruir los bombarderos rusos era construir su propia versión del Shahed iraní. El primer prototipo era un juguete de 21 kilos con motorcitos eléctricos. 9 meses después, la versión de guerra cruzaba 800 kilómetros con carga letal. De un garaje a la aviación estratégica de una superpotencia nuclear, en menos de lo que Rusia tarda en pintarle una estrella nueva a un bombardero. Pero aquí está el número que de verdad importa. No es el alcance, ni la velocidad, es el precio. Un bombardero estratégico ruso cuesta millones de dólares. El Batyar cuesta solo unos cuantos miles. Es una relación de 1000 a 1. Y ese número, amigo mío, es toda la guerra en una sola cifra. Cuando tu enemigo puede fabricar 1000 de tus pesadillas, por lo que a ti te cuesta un solo tesoro, dejas de contar drones derribados. Empiezas a contar cuántos tesoros te quedan, porque cada intercambio, ganes o pierdas, te deja más pobre a ti. Y esa noche, a Rusia le quedaban muy pocos tesoros. La última vez que los contó, la cuenta le dolió. El Batyar va rumbo a Saratov, zumbando en la oscuridad a la velocidad de un carro en carretera, cargando 18 kilos de venganza. 5 horas siendo el blanco más lento, más ruidoso y más barato del cielo. En cualquier día normal, eso es un boleto de suicidio. Pero este no sería un día normal. Ucrania se había asegurado de eso. Pero para entender la magnitud del ataque, primero hay que ver lo que pasó un año antes, porque Ucrania humilló a Rusia como nadie lo hacía desde hacía décadas. 1 de junio de 2025. Ese día, 5 camiones de carga, completamente normales, estaban estacionados en 5 puntos de Rusia. Sobre los remolques llevaban cabinas de madera, del tipo que se usa para transportar casas prefabricadas, y escondidos dentro, bajo un techo que se abría por control remoto. Drones armados esperando la orden. Los choferes eran rusos de verdad, contratados por una aplicación de fletes, que no tenían la menor idea de lo que llevaban atrás. Uno de ellos incluso había conducido su carga hasta las cercanías de la base de Belaya, en Siberia, a más de 4.300 kilómetros de Ucrania, tan lejos del frente que Moscú consideraba esa base el sitio más seguro del imperio.
Entonces los techos se abrieron por control remoto. 117 drones salieron volando contra los aviones estacionados. Lo llamaron Operación Spiderweb. 18 meses de preparación para 90 minutos de trabajo, que es, más o menos, la relación de esfuerzo de una boda, pero con un final más feliz para los invitados. Cuando el humo se despejó, Ucrania había impactado más de 40 aviones. Al menos 8 Tu-95 quedaron reducidos a chatarra humeante, confirmados desde el espacio. Un tercio de la flota de bombarderos pesados de Rusia, la que carga los misiles que caen sobre Ucrania, borrada en una sola mañana. $7.000 millones evaporados. Y todo destruido por drones que habían llegado hasta Siberia escondidos en un camión de mudanzas. Los soldados rusos que estaban ahí, viendo despegar a los drones desde el remolque de al lado, hicieron lo único que se les ocurrió. Les tiraron piedras. No es broma, está documentado. La única defensa que la superpotencia nuclear más grande del mundo puso ese día fueron unos hombres arrojándole rocas a un enjambre de robots. Rusia juró que no volvería a pasar, gastó una fortuna para asegurarse, y por eso, la noche del 16 de julio de 2026, la defensa aérea rusa estaba despierta, alerta y furiosa. El problema no era la falta de defensas, el problema era contra qué estaban disparando. 12 Batyar salieron esa noche hacia Angel 2, un número pequeño, casi ridículo, contra una de las bases mejor defendidas del país. Pero no viajaban solos, viajaban escondidos dentro de la tormenta más grande de la guerra. Esa madrugada, Ucrania lanzó más de 400 drones contra Rusia en un solo día, golpeando 18 regiones al mismo tiempo. Voronezh, Volgogrado, Rostov, Lipetsk y Saratov. Además, los 4 aeropuertos de Moscú, cerrados, aviones dando vueltas en el aire sin permiso para aterrizar. Y aquí está la trampa que Rusia no puede resolver. Un sistema Pantsir es una máquina brillante para cazar aviones y misiles de crucero, pero fue diseñado hace décadas para enfrentar objetivos grandes, rápidos y caros. Ponle enfrente cientos de objetivos pequeños, lentos y baratos, y no falla por debilidad, falla por saturación. Tiene 12 misiles listos a más de 80 cosas en la pantalla. Cada vez que dispara, gasta un misil, que cuesta más que la casa donde creció el artillero, contra un dron que costó menos que su auto. Matemáticamente no le alcanza, nunca le va a alcanzar. Así que su trabajo esa noche no era derribar drones, era adivinar cuáles importaban. De los 400 que cruzaron Rusia esa noche, a él le tocan unos 80 en su pantalla. Y para adivinar, en una pantalla donde los 80 puntos tienen exactamente la misma forma del shahed, del Gerán ruso, tenían que apostar. Los 12 cruzaron el primer muro en Voronezh. A las 2:03, el corredor se encendió. La guerra electrónica rusa empezó a gritar en todas las frecuencias, cegando las navegaciones. Los Pantsir del camino escupieron misiles contra el enjambre, y funcionó, en parte. Sobre Voronezh cayeron 2. Uno perdió la señal y se clavó contra la tierra. Al otro lo alcanzó un misil, cerca de Volgogrado. Otros 2 más entraron en las estadísticas rusas de la mañana. 4 drones menos, quedaban 8. Pero de esos 8 supervivientes no todos eran iguales, y esa era justamente la idea. Porque la mitad de ellos volaban sin un solo gramo de explosivo. Eran señuelos, Batyar, huecos idénticos por fuera a los de verdad, cuyo único propósito era acompañar a sus hermanos armados hasta Angels y ofrecerse como blanco. Cuando la defensa rusa abriera fuego, no tendría forma de saber cuál de los puntos en su pantalla cargaba 18 kilos de explosivo y cuál era una cáscara de madera contra chapata de $5.000. Tendría que dispararle a todos por igual. 4 reales, 4 señuelos, 8 drones, una sola silueta, volando hacia la base más protegida de Rusia. Los sobrevivientes del escuadrón estaban a 12 minutos de la puerta, y detrás de esa puerta, Rusia había levantado la fortaleza más cara de su aviación estratégica, para que la vergüenza de Siberia no se repitiera jamás. Ninguno iba a servir de nada. Aquí estaba el anillo, baterías S-400 diseñadas para derribar cazas furtivos a 400 kilómetros y sistemas Pantsir con cañones automáticos de 30 milímetros, para lo que se acercara, un muro de fuego alrededor de los últimos bombarderos irreemplazables del imperio. Y detrás del muro, la idea más cara y más humillante de toda la base, la Maskirovka, el viejo arte ruso del engaño. Sobre el asfalto de Angels, alguien con un rodillo y mucha fe había pintado siluetas de Tu-95 a tamaño real, bombarderos de mentira, en 2 dimensiones, para que un dron malgastara su ataque contra una mancha de pintura. En fin, no sirvió de mucho. Contra esa muralla llegaron los 8 supervivientes, y a las 2:29, cuando la primera sirena despertó a la ciudad, el muro hizo exactamente su trabajo. En la pantalla del artillero del Pantsir, 8 contactos entrando por el suroeste. Bloquea el primero, dispara. En el cielo de Angels, un Batyar se abre en una flor de fuego. Bloquea el segundo, dispara. Otra flor. El hombre es excelente en su trabajo. Está acertando. 8 pasan a 6, 6 a 4. El detalle es cuál es 4. Cada flor de fuego que este hombre celebraba tenía buenas probabilidades de ser un simple señuelo. 4, 3, el arsenal bajaba, y con cada disparo triunfal se abría un hueco más en el cielo para el punto que de verdad importaba.
Porque uno de esos no era señuelo, ni se comportaba como los demás, no buscaba llamar la atención, volaba bajo, recto, callado, aprovechando que en la pantalla del artillero su silueta era idéntica a la de sus 11 hermanos, y que esa silueta, la del Shahed, la del arma que Rusia lanza cada noche sobre Kiev, era precisamente la que ningún operador ruso había aprendido a temer. Los señuelos hacían ruido para que el único con dientes pudiera pasar en silencio. Para cuando el Panzer cazó a su último señuelo, ya era tarde. De 12 que salieron de Ucrania, quedaba uno solo, con 18 kilos de explosivo en la nariz y 200 metros por delante. Al final de esos 200 metros, el veterano dormía con las alas abiertas. Eso era todo lo que separaba al último Batiar de su blanco, y todo lo que quedaba de la operación. Los 800 kilómetros, los 11 hermanos caídos para abrirle el camino, dependía ahora de una carrera entre dos relojes. El primer reloj es el del dron. Vuela a 180 kilómetros por hora, en línea recta, hacia una silueta de 50 metros que no se mueve. Le quedan segundos. El segundo reloj es el Tu-95, y ese reloj es el chiste que a Rusia no le hizo gracia. Porque sobre el papel, el Tu-95 es una de las máquinas más veloces que ha construido Rusia. 4 turbohélices, 15.000 caballos cada una, las puntas de las aspas rompiendo la barrera del sonido, cruza océanos, vuela a más de 800 kilómetros por hora a 10.000 metros de altura. En tierra, apagado, es una montaña de 90 toneladas con ruedas. Y para salvarlo hay que moverlo. ¿Y cómo se mueve un Tu-95 dormido? No arranca y se va. Primero tiene que llegar un tractor remolcador, un camión diésel que avanza a la velocidad de un señor paseando a su perro. Alguien lo engancha a la rueda de nariz y empieza a arrastrar 90 toneladas hacia un refugio. Un avión de pasajeros normal, que pesa la mitad, tarda de 5 a 10 minutos solo en salir de su lugar de estacionamiento. El Tu-95, más pesado, con las turbinas frías, a las 2:30 de la mañana, con la tripulación de tierra saliendo en calzoncillos hacia la pista, mucho más. El avión que puede volar a la velocidad del sonido necesitaba para recorrer 200 metros y ponerse a salvo más tiempo del que un dron necesitaba para encontrarlo y matarlo. El aparato más rápido del aeródromo era, ese día, el más lento de todos. Lo sabía todo el mundo menos la física. Aunque, a decir verdad, nada de esto importó, porque, con la defensa vaciando sus misiles contra señuelos, a nadie se le ocurrió salir a la pista a jugar el remolque con un bombardero de 90 toneladas. El Tu-95 jamás tuvo la más mínima oportunidad de huir, estaba clavado al suelo por su propio peso, esperando. El Batiar bajó la nariz. No hubo maniobra evasiva, porque un bombardero estacionado no maniobra. No hubo duelo, porque un duelo necesita dos que peleen. Hubo apenas una máquina de 60 kilos terminando un viaje de 800 kilómetros contra una máquina de 90 toneladas que llevaba semanas sin moverse. Impactó en la cola. Y lo que vino después no fue una escena de película. No hubo una bola de fuego tragándose el avión. No hubo una explosión anaranjada iluminando la noche. 18 kilos de explosivo no vaporizan 90 toneladas de metal. Hicieron algo más pequeño y mucho más definitivo. Le arrancaron la cola. Cuando salió el sol y los satélites tomaron la foto, el Tu-95 seguía ahí, casi entero, los 4 motores intactos, la cabina intacta, las alas de 50 metros perfectas y unos metros más atrás, tirado sobre el asfalto, la sección de cola completa, arrancada de cuajo, como si un niño gigante le hubiera girado la última pieza a un juguete hasta partirlo en dos. El fuselaje seguía existiendo, los motores podían arrancar, los tanques podían llenarse, pero un avión sin cola no vuela, no gira, no hace nada, todos sus órganos funcionaban, el cuerpo estaba muerto. No lo derribaron, lo desmembraron. Y esos misiles KH-101 que la tripulación iba a colgarle al amanecer, cada uno con 400 kilos de explosivo, cada uno con la dirección de una ciudad ucraniana escrita encima, se quedaron en sus carritos, sin avión que los llevara. Ese fue el trato, 12 drones de madera y gasolina, 11 de ellos carnada, por un bombardero irreemplazable y las decenas de misiles que ya nunca van a cargar. Amaneció sobre Angels, y el bombardero más ruidoso jamás construido guardaba, por fin, un silencio absoluto. Cambio y fuera. Si lo está pasando bien, no cambie, ya volvemos con mucho más RAM.
Bueno, en nuestra editorial no me puedo apartar de las malas y buenas noticias. La mala es que, previsiblemente, como lo dijimos en algún momento, Fadea está con problemas, con fadeas muy graves, porque solamente le han depositado a todos sus empleados un porcentaje de su sueldo que no supera el 50%, y los problemas en Fadea siguen y no hay nadie que se haga verdaderamente responsable. Tampoco hay planes concretos y esto creo que a la corta o a la larga va a terminar como ya debieran haber hecho las cosas. Vuelta a dar las cartas y buscar gente responsable verdaderamente del negocio para que reviva ese muerto que tenemos en Córdoba. Otra mala, no hubo oferentes por Intercargo, que es la empresa de servicios en los aeropuertos, que le cuesta muchísimo al gobierno evidentemente desarmar, pero ha habilitado otras empresas que poco a poco van cubriendo toda la zona del país, así como le han dado habilitación a muchas empresas para volar a todas partes del país, le están dando posibilidades a aquellas que quieran dar el servicio aeroportuario que no se da a través de Intercargo o que indudablemente a través de Intercargo no es lo deseado. También con este tema hubo problemas en Ezeiza. Otra vez volvimos al robo de las valijas, a los saqueos que afectaron muy de cerca a Avianca y a Arajet, que bastantes problemas está teniendo esa compañía también. Que bueno, esperemos que pueda solucionarlo para normalizarse en esta industria tan importante. Bueno, esto que recibí realmente es una bomba. ¿Por qué? Porque el que me lo escribe es un alto oficial retirado, y no voy a dar nombre porque obviamente lo comprometo, y ha hecho un planteo muy claro de cuál es la situación de las Fuerzas Armadas. Y entre ellas me está comentando que pide un cambio de mentalidad tanto a los almirantes, brigadieres y generales y a los nuevos jefes de gobierno para que entiendan que hay un nuevo paradigma que estamos viviendo con el tema de las guerras, y precisamente ustedes lo pudieron ver cómo Ucrania combate al grande, a Rusia, contra millones de dólares que significa tener armamento caro con pequeños drones. O sea, la guerra indudablemente cambió. Hay un nuevo escenario, hay un nuevo paradigma, y pareciera que nos quedamos con nuestros oficiales de alta graduación y de su escuela de guerra, nos quedamos hace 40 años todavía pegados en eso. Y no tenemos ni el dinero ni la gente capacitada a tal efecto. Y cuando él dice que obviamente ahora no se necesitan más aviones, sino se necesitan drones y misiles, misiles, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, lo que pasa es que somos extremadamente respetuosos y cumplimos todos los pactos que desarmó y nos dejó desnudos el expresidente Menem, con el pacto de entregar todo lo que pudimos haber diseñado, que eran los misiles Cóndor y toda esa parafernalia que hoy tendríamos otra capacidad de defensa que no tenemos, por la verdad que no la tenemos. No justifica, por eso, bien dice este oficial, es muy extenso, el mail no los quiero aburrir, pero dice, no justifica la compra de los F-16 y lamentablemente, a mí me sorprendió también y mucho, hay un chico ahí, Nicolás Promancio, que era el defensor de las Fuerzas Armadas y alentaba y noticias y novedades, y sale haciendo una descarga que los va a sorprender, que yo quedé sorprendido cuando pone de manifiesto y claro que en la Fuerza Aérea, por ejemplo, sobran 21.000 efectivos. Claro, yo me contacto con algunos oficiales de la Fuerza Aérea, altos oficiales, y me dice, comandante, tenemos Paraná que no tiene nada, tenemos Chemical que no tiene nada, en Tandil hasta dentro de 2 años no tenemos nada, en Morón no tenemos nada, en Moreno no tenemos nada. La Fuerza Aérea está llena de bases que no operan,
que no tienen la finalidad. Ha cambiado todo. Indudablemente, esto también se traslada a la Marina, al Ejército, en alguna proporción, y a todos los afecta. Entonces, hay que hacer acá un replanteo. Vuelvo a repetir, hay un nuevo paradigma. La guerra no es como la pasamos o como los héroes que tuvimos en Malvinas, esos pilotos heroicos que realmente pusieron cosas que no podían poner otros y lo único que pusieron fue pelotas, porque realmente fueron sin armamento que correspondía para una batalla aeronaval, que como siempre decimos, después de Midway fue la más importante. Bueno, vean este video de Nicolás Promancio y saquen sus conclusiones, porque así es para las tres fuerzas, no solamente para la Fuerza Aérea. Vuelvo a repetir, aviones de $25.000 la hora, costo operativo, y pilotos de $1.000 por mes. Gravísimo, con una obra social destruida, con pilotos que se le han matado por no tener el mantenimiento adecuado, el escuadrón de A4, en fin, todas esas cosas que todavía nadie ha preguntado quién es responsable. Y los hay, porque si buscan, los hay. Así que presten atención a este video. Tiene que apostarse al cambio de fondo. Sobra gente en las Fuerzas Armadas hoy, con el efecto que generan, sobra gente. Yo lo digo como ciudadano. Sobra gente. Tenemos una Fuerza Aérea de 21.000 personas y vuelan 10 aviones. Sobra gente. El efecto que le da hoy la Fuerza Aérea al Estado argentino y a la sociedad argentina no vale 21.000 sueldos. Esa es mi percepción de lo que está pasando. Que digan que vuelan 60.000 horas, 70, 80.000 horas por año y que lo que vuelan son Cessnas. No es una Fuerza Aérea. Es un servicio de correo de Mississippi. Volarán 10 Pampa, un Hércules, un Embraer, 2 Embraer, un Lear, con suerte, un Saab, un Twin. Y los 6 F-16. Me termino de contar ahí. Menos de 20 aviones. Entonces, en ese contexto, ¿de qué estamos hablando? 21.000 personas. Con 4.000 lo movés esa Fuerza Aérea. Bueno, después de este video, saquen sus conclusiones. Estos eran los pro armamento, los pro Fuerza Aérea, que hoy, como digo yo, se dieron vuelta. Pero es la realidad, es lo que hay que entender. Continuamos con más Reporte Aéreo Mundial. Cada viaje que emprendemos es único, porque en ello siempre se construye una nueva historia. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Ahora los invito a que nos acompañen con nuestro informe semanal de noticias. La Fuerza Aérea Argentina celebró sus 114 años. La Fuerza Aérea Argentina celebró el pasado lunes su 114 aniversario con una ceremonia que tuvo como uno de los principales atractivos un desfile aéreo protagonizado por los aviones F-16. La actividad permitió observar el paso de las aeronaves sobre diferentes sectores de la ciudad de Buenos Aires, en una jornada que también incluyó un desfile terrestre de integrantes de la institución. La celebración recuerda la creación de la Escuela de Aviación Militar en 1912, luego de que el entonces presidente Roque Sáenz Peña firmara el decreto para su formación en el Palomar. Entre quienes impulsaron los primeros pasos de la aviación militar argentina estuvo Jorge Newbery, encargado de entrenar oficiales y colaborar con la obtención de fondos para adquirir las primeras aeronaves. Como parte de los actos,
También se desarrolló una ceremonia encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, junto al jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Gustavo Javier Valverde. Participaron además efectivos de la Fuerza y veteranos de la Guerra de Malvinas. Colombia firmó la compra de 2 KC-390 Millennium. Embraer anunció que la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha firmado un contrato para la adquisición de 2 aviones multimisión KC-390 Millennium, incluyendo equipos de misión, un paquete integrado de servicios y apoyo y un programa integral de compensación diseñado para cumplir con los requisitos regulatorios de Colombia. La flota KC-390 Millennium del FAC será capaz de realizar una amplia gama de misiones, incluyendo asistencia humanitaria, ayuda en desastres, transporte de carga y tropas, operaciones de lanzamiento aéreo y reabastecimiento aéreo. El avión también contará con capacidad para hacer reabastecimiento en vuelo. Además de la Fuerza Aérea Brasileña, este avión multimisión de próxima generación ha sido seleccionado por las Fuerzas Aéreas de Portugal, Hungría, la República de Corea, los Países Bajos, Austria, la República Checa, Uzbekistán, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia y Lituania. Elion, el nuevo avión de guerra electrónica todo en uno de la israelí IAI. Israel Aerospace Industries ha dado un salto cualitativo en el segmento de aeronaves de misión especial con la presentación del Elion, un nuevo avión multimisión que integra en una sola plataforma capacidades avanzadas de guerra electrónica y de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento. El sistema, desarrollado por la división ELTA Systems, combina ataque electrónico con funciones de inteligencia de señales, radar de apertura sintética y detección de objetivos en movimiento, sensores electro-ópticos y comunicaciones vía satélite de banda ancha en un concepto todo en uno orientado al dominio del espectro electromagnético. El Elion está diseñado para operar en modo standoff, a cientos de kilómetros de las defensas enemigas, detectando, recopilando y clasificando emisiones mientras de forma simultánea ejecuta contramedidas electrónicas, perturbación y ataque electrónico contra radares, enlaces de comunicaciones y sistemas de navegación por satélite en tierra y en el aire. Elion es una respuesta directa a la creciente densidad y sofisticación de las redes de defensa aérea modernas, capaces de cerrar el espacio aéreo alrededor del campo de batalla e impedir que las plataformas tripuladas operen sin un apoyo electrónico robusto. Embraer registra un segundo trimestre récord. Embraer cerró el segundo trimestre de 2026 con unos ingresos récord de $2.235 millones, un 23% más que un año antes, y revisó el alza sus previsiones de rentabilidad y generación de caja para el conjunto del ejercicio. El fabricante de flota brasileño mantuvo, sin embargo, sus objetivos de entregas y facturación anual, mientras la cartera de pedidos marcó también un máximo histórico. Los resultados del segundo trimestre refuerzan el ritmo de crecimiento de Embraer en un ejercicio marcado por el aumento de las entregas y la mejora de la rentabilidad operativa. Las entregas alcanzaron 65 aeronaves, 20 comerciales y 45 ejecutivas, mientras la previsión anual de aviación comercial continúa situada entre 80 y 85 unidades. La mejora se trasladó también al beneficio obtenido por el fabricante. El resultado neto ajustado se situó en $218,6 millones, por encima de los 158 millones registrados un año antes. Nos vamos, se nos fue volando la media hora. Agradezco nuevamente a todos aquellos que se comunican, no solamente del continente, tenemos mucha comunicación de gente del continente, sino de fuera del país y también de otros continentes que nos siguen en español, aquellos que gustan de este programa. En nombre de nuestra producción, a todos ustedes, gracias por habernos elegido para volar y hasta la semana que viene.